adverbiales, ¿sí? En el secundario suele pasar mucho que los chicos inventan complementos circunstanciales, ¿no? Bien, en lo que respecta al paso para el análisis oracional, ¿sí? Cuando ustedes son profesores, capaz que van a reírse algunas veces por los complementos que inventan los chicos, ¿no? En esto de pensar, de conceptualizar, de realmente poder reflexionar sobre el análisis oracional, surgen subcategorías de los complementos. Bien, por eso les decía que era importante, antes de proceder al análisis oracional, ¿sí? Lo importante es leer y comprender una oración. Y acá yo le puse dos ejemplos muy sencillos, ¿no? Estos son ejemplos tomados de Casani, en Enseñar Lengua, un librito viejo ya de Casani, pero muy productivo. No es lo mismo que yo lea la oración, el loro picó a la abuela, donde yo puedo hacer tal vez un análisis sintáctico mental con solo mirarla, ¿no? A la siguiente oración, que ya sería una oración compleja, ¿no? El loro de mi primo que estaba en su jaula picó a la abuela octogenaria en la pierna, ¿no? Incluso hay una ambigüedad dentro de la oración también, que es difícil de resolver sintácticamente, ¿no? Pero para poder segmentar, yo necesito claramente leer y comprender toda la oración, ¿no? Entonces voy dividiendo. Lo que voy a hacer a continuación, no sé si me querés pasar la otra diapositiva, Sandri. Todavía no llega, pero ya la pasé. Ahí está. Sí, lo que yo voy a hacer a continuación es subrayar los verbos de una oración, ¿sí? Cuando hay más de un verbo, obviamente es un indicador de que estamos en la presencia de una oración compleja, ¿no? Y según los verbos vamos a poder ir identificando, los verbos conjugados, vamos a poder ir identificando la complejidad de las oraciones, ¿sí? El siguiente paso va a consistir en identificar los nexos coordinantes y los subordinantes. Y ahí está la importancia de revisar la teoría, la importancia de revisar los contenidos de los módulos, ¿no? Porque tenemos una variedad de nexos. Entonces yo tengo que ir identificando, podemos señalar con un círculo los distintos nexos para poder clasificar luego esas oraciones subordinadas o coordinadas, ¿no? Lo que voy a hacer a continuación va a ser delimitar las oraciones. Yo voy a tener una oración principal y tal vez tenga una oración incluida dentro de la principal, ¿no? Entonces es importante ver esa diferencia. Tal vez tengo dos oraciones en el mismo nivel sintáctico, ¿sí? Luego, para proceder al análisis de estas oraciones, voy a identificar las proposiciones también, y ustedes saben que a veces está la primera proposición, la segunda proposición dentro de una misma oración, ¿no? Voy a proceder al análisis de las oraciones y de las proposiciones. Se recomienda siempre hacerlo por separado, ¿no? Comienzo primero analizando la proposición 1, luego la proposición 2, como si se tratara de elementos separados. Y cuando yo procedo a este tipo de análisis, es importante realizar un análisis morfológico. No tal vez que ustedes lo hagan sí o sí en el texto que están haciendo, pero sí reconocer las palabras que componen esa oración, ¿no? Reconocer cuáles son los artículos, cuáles son los verbos, cuáles son los adjetivos, cuáles son los adverbios, es fundamental. Si yo no reconozco el tipo de palabra, difícilmente voy a poder identificar su función, porque esas palabras también están ligadas a una función dentro de la oración, ¿no? Lo que voy a proceder a hacer ahora es delimitar sintagmas verbales y sintagmas nominales, ¿sí? Nominales y verbales. Una vez que delimito los sintagmas, dentro de esos sintagmas ya voy a encontrar los determinantes y los distintos complementos, ¿sí? Los modificadores indirectos, los modificadores directos, los distintos complementos circunstanciales. Y a la vez, en esos macrosintagmas, como veíamos también en el primer módulo, voy a ir identificando cada vez microsintagmas también, ¿no? Entonces voy a seguir dividiendo, a veces dentro de un mismo sintagma nominal voy a encontrar otro sintagma nominal, ¿sí? Bien, este es un ejemplo de análisis oracional. Todos en este caso están nominados como sintagma al principio, pero no es necesario que usted lo mate, bien como usted lo pone.
tenemos una oración compuesta por coordinación, primer nivel, ¿sí? Tenemos una primera proposición y una segunda proposición, ¿sí? El nexo pero, ¿sí? Y dentro de la primera proposición vamos a tener un sintagma nominal, un sintagma verbal. La noche camina rápidamente sobre mi cansancio. Claramente extraído de un texto poético, ¿no? Tenemos tenemos noche como núcleo, ¿sí? Tenemos el sintagma nominal, el sintagma verbal, noche como núcleo y determinando noche, ¿sí? Vamos a tener la. Ahora bien, tenemos el núcleo, obviamente, que es el verbo, el cual hemos identificado claramente, y a este verbo se encuentra modificándolo un adverbio, ¿no? Que es un complemento circunstancial de modo. También tenemos sobre mi cansancio, ¿sí? Un sintagma encabezado por una preposición, marcando un complemento circunstancial de lugar, obviamente. Acá indicamos que es un lugar figurado, ¿no? Porque es sobre mi cansancio, no es un lugar real, ¿no? Tenemos la siguiente proposición, donde vamos a tener también un sintagma nominal y un sintagma verbal, ¿sí? Y en este caso el sintagma nominal coincide con el sujeto de la oración. Vamos a tener un objeto directo y un núcleo advierte. Primeramente, obviamente, hay que señalar siempre el núcleo, que es el verbo. Bien. Profesora, ¿puedo hacer una consulta? Y... Sí. Perdón, ahí. En la oración que plantea recién, nos da un sintagma, creo que rápidamente, no recuerdo rápidamente, sí, con un sintagma adverbial que cumple la función también de complemento circunstancial de modo. Bien. En ese hipotético caso, nosotros lo hago porque una de las cosas que yo fui corrigiendo con el análisis sintáctico es cuando se trata de una sola palabra, marcar solamente la función que está cumpliendo, en este caso, complemento circunstancial de modo. Y acá como que se marcan los dos, y digo, no se puede... Sí, en realidad está aceptado de las dos maneras, pero no resulta necesario colocar que tenemos un sintagma adverbial, por una sola razón, porque el complemento circunstancial de modo implica un sintagma adverbial y lo que tenemos es una sola palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra va a ser sí o sí un adverbio, no puede ser un sustantivo y no puede ser un adjetivo, ¿sí? En ese caso no es necesario. ¿Por qué hacemos la obviedad de la estructura sintagmática? Porque en realidad nosotros en el análisis oracional buscamos análisis sintáctico, por lo tanto lo que debemos encontrar es la función de cada palabra. Por eso, por ejemplo, en el la solamente se colocó determinante, puesto que me interesa la función que cumple, más allá de que dé la casualidad que en el caso de la es también como categoría gramatical un determinante. ¿Se entiende? Perfecto, en el caso de nadie, de la segunda proposición, tenemos que es sujeto. No necesariamente debemos colocar sintagma nominal, pero si lo colocamos porque lo identificamos, está correcto también. Lo que no hace falta colocar en el caso de esta palabra es que es núcleo, porque no tiene ningún acompañante, no tiene complementos necesarios para identificarlo como núcleo. Con el solo hecho de decir que es sujeto, sabemos que es núcleo también. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, no, porque me había generado la confusión bien. Eso de... Me costó acercarme, me costó adoptar esa modalidad, entonces digo, quería estar más o menos en sintonía para ver si estaba bien encargado. Nada más. Gracias, profesora. Buenas tardes. Profesora, yo hago una consulta. Perdón. Una pequeña consulta. ¿Puede ser que este foro después lo compartan? Sí. Sí lo vamos a compartir, lo estoy grabando, no se preocupen. Gracias. No, yo no consulta sobre esto, no me enclara. Sigo llamando modificadores directos a los determinantes, lo mismo que sigo llamando directos a los complementos directos, por una cuestión de costumbre. ¿Hay algún problema al respecto? ¿Tengo que modificarlo o lo puedo seguir nombrando así? No, lo podés seguir nombrando así, no hay problema.
Lo que sí tenés que hacer es saber que hay dos teorías de análisis sintáctico, una que es tradicional y otra que es moderna. ¿Por qué necesariamente tenés que conocerlo? Porque si vos, cuando enseñes, ocupan libros de textos, en los libros de textos actuales, los más actuales, aparece la nomenclatura moderna. Entonces vas a ver determinante, determinante preposicional, vas a ver adyacente, ¿sí? Y todos los complementos en lugar de objetos, de predicativos y demás. Entonces es necesario que identifiquen perfectamente dos teorías. Lo que no se puede hacer, corazones míos, es mezclarlas. Yo no puedo colocar determinante y un núcleo y después un modificador. Eso es erróneo, ¿sí? Después ustedes optan por la tradicional, no hay problema, el análisis sigue siendo el mismo, pero conozcan también la parte moderna, porque lo van a invitarse ustedes si trabajan con libros de texto en los cuando ya sean nuestros queridísimos colegas, ¿sí? Perfecto, muchas gracias por la aclaración. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna duda que le quede a alguno? ¿Algo que haya sonado mal? Si quiero hacer otra aclaración, traten de identificar las nomenclaturas. Aquellas nomenclaturas que necesariamente deban tener una abreviatura es una cosa, y otras no necesariamente lo necesitan, ¿sí? En el caso de los ejemplos que les ponemos, tratamos de ponerles abreviaturas diferentes y no las nomenclaturas, porque no queremos que ustedes caigan en errores, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos varias posibilidades que se nos presenten funciones que tendrían mediante la misma nomenclatura. Por ejemplo, CCC. CCC puede ser complemento circunstancial de compañía o complemento circunstancial de causa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar en ese caso, pues, pero no me pongan abreviaturas que no existen. El otro día en pues ya no me acuerdo ni de qué mata, pero en uno de los foros me ponen SLDS. Obviamente que con contexto deduje que decía saludos, ¿sí? Pero esa abreviatura no existe, chicos. Y ustedes van a ser docentes de lengua, que no pueden tener esos errores, ¿sí? Saludos se coloca letra, ¿sí? No existe una abreviatura en saludos. Pero hay abreviaturas específicas que tienen que ir aprendiendo, son abreviaturas generalizadas. Ustedes tienen que dominar esas cosas, no me pueden poner, no sé, en este momento no se me ocurre ninguna, el compuesto, no me compu, puntito, porque compu no es abreviatura. La abreviatura de compu termina en la P. No me pueden poner RSTAS cuando me van a decir respuestas, porque eso no existe como abreviatura. RTA, respuesta. RTAS, respuesta. Eso es algo que dominando, ¿sí? Si no lo dominan, en la Real Academia Española, en su página, tienen todas las abreviaturas aceptadas dentro de lo que es la lengua española. Ustedes recuerden que yo siempre los mando a páginas que son oficiales, en donde ustedes no van a caer en errores, ¿sí? Y en el caso mío, por favor, jamás me pongan alumnos y alumnas, porque eso tampoco es aceptable, ¿sí? Eso es un discurso político. Más allá de que yo coincida o no con ese discurso, en realidad no estoy discriminando a nadie si utilizo la lengua correctamente como docente de lengua. Ahora, si yo en mi Face escribo lo que se me da la gana, ya es problema mío, porque mi Face es algo personal. ¿Se entiende? Bien, eso que quede siempre clarito. Volvemos entonces al análisis oracional. Profesora, yo quería preguntar. Sí, Leti. Profesora, perdón. Yo quería preguntarle, porque estaba mirando el último video de las oraciones que usted puso, ejemplos de análisis. ¿Es necesario marcar las preposiciones
siempre o no? Por ejemplo, principal y subordinada. Sí, siempre. Sí. Porque nosotros tenemos que recordar que el análisis sintáctico inicia con el reconocimiento de la estructura más grande que tenemos, que es la oración. A esa estructura le tenemos que encontrar las funciones que tiene. Esas funciones son las de sujeto y predicado. Estoy hablando en una oración simple. Cuando tenemos esas funciones, las de sujeto y predicado, tenemos también dos estructuras específicas, la de sintagma nominal, que es el sujeto, y la de sintagma verbal, que es el predicado. Una vez que tenemos esas funciones con sus estructuras respectivas, podemos encontrar nuevas funciones. Es decir, si yo no reconozco la estructura sintagmática que se me presenta, no puedo determinar la función sintáctica que cumple. ¿Se entiende ahora? Sí, lo que yo veía que en el ejemplo que usted puso, había puesto nada más que la proposición subordinada. La principal era como el deducir, que era toda. Es la oración completa. En el caso de la subordinación, o de algunas subordinadas, tenemos la complejidad de las estructuras, son dependientes de otras. Al hablar de una proposición subordinada en una función, por darte un ejemplo, de modificador directo, ¿sí? Yo tengo una estructura con la función abajo de los niveles principales. Entonces, al tener esa estructura, no necesito colocar la función, la estructura de la proposición principal. ¿Por qué? Porque es, obviamente, la oración completa. Si la coloco, no hay ningún problema, ¿sí? Si no la coloco, no importa, porque en realidad lo que tengo es una subordinación dentro de la oración completa, que es la proposición principal. Esto no sucede con las subordinadas adverbiales. ¿Por qué? Porque las subordinadas adverbiales me pueden aparecer exactamente en el mismo nivel. Entonces, si me aparece en el mismo nivel, las subordinaciones, y es, por darles un ejemplo, una subordinada adverbial de tiempo, ¿sí? Y yo tengo que esta parte es la proposición principal, este es el nexo que me une a la proposición subordinada, no cumple una función específica dentro de la oración, sino que está separada, una consecutiva, por ejemplo, ¿sí? Entonces, al tenerlo en el mismo nivel, sí debo identificar que esta es proposición principal y esta parte no está dentro de la principal, sino que está subordinada a la principal, que son dos cosas distintas. No sé si se entendió. Sí, sí. ¿Sí? Bien, perfecto. Muy buenas las preguntas, me gusta cuando me hacen preguntas así, porque a veces nosotros los profes damos por dadas algunas cosas y las preguntas de ustedes nos ayudan a poder ayudarlos más en el transcurso de su aprendizaje, así que pregunten sin problema, ¿eh? Una de las cosas, vi un mensajito ahora que me acuerdo, esperen que ya lo leo porque el mensajito decía, si no es molesta, nos pasaría nuevamente su número de teléfono, sí, como no, 387-521-7323, y ahí lo ven los mensajes por si necesitan alguna vez algún tipo de colaboración extra, ¿sí? No hay ningún inconveniente. A veces me demoro en responderles, a veces lo leo, pero me demoro en responderles por mis trabajos, porque tengo varios. La profe Vale también, por ahí nos demoramos en responder, pero solamente porque tenemos muchos trabajos también. Pero siempre van a tener una respuesta. Bien, continuamos. La idea era que todo el mundo pueda manejar o logre manejar el análisis sintáctico a través de el programa de Word. ¿Por qué a través de Office? En Word precisamente. Porque en realidad tenemos la necesidad ante esta situación pandémica y la restricción de poder presenciar el examen final, tenemos la necesidad de hacerlo a través de un documento que sea rápido y que sea liviano para el envío de sus exámenes. Entonces, los exámenes finales, de aprobarse las mesas de exámenes, se van a realizar, como lo venimos haciendo hasta ahora, también por videoconferencia.
reciben el documento, realizan el documento y luego lo envían. Y ese documento tiene que ser un Word. Entonces necesito que aprendan a manejar correctamente tablas, porque a partir de allí se puede hacer de manera ordenada sin que pierda la estructura, porque nosotros si usamos imágenes, en realidad cuando se transfiere por plataforma, se puede cambiar ese archivo, porque depende del paquete Office que tengan y del paquete que tengan. Por eso, necesariamente por Word. Entonces, una de las cosas que fue la necesidad de presentarles las oraciones siempre a través de la posibilidad de Word, ¿sí? Cuando hablamos de tablas, no es difícil su uso, porque la verdad no es para nada difícil utilizarlo, pero en algunos casos no lo saben utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Dar algunas ideas. Y por eso con la profe Vale ideamos el mostrar por lo menos un ejemplo para que ustedes puedan utilizarlo sin problema. Sobre todo para aquellos que no saben manejar, ¿sí? En este caso, y espero que ya estén viendo la pantalla, tenemos una oración que dice: la jueza ordenó que desalojaran la sala inmediatamente. Y voy a hacer un paréntesis porque en este caso dice desalojaran, no desalojarán. Por lo tanto, no me le pongan acento a las palabras que no van. Pero el ordenó es ordenó, no es ordeno, que también es una palabra. Y esa no lleva acento. Por favor, mucho cuidado con mantener la correcta acentuación, ¿sí? Ahora, sí, vamos a realizar el análisis. Lo que van a hacer es tener, por lo general, ustedes van a tener ya, porque nosotros, sí, se lo dentro de una tabla. Si no la tienen la tabla, insertar en el tab y determinar de cuándo tienen la tabla, ¿sí? En el que les falta, con el solo hecho de ponerse sobre la línea, aparece, yo puedo agregar, ¿sí?, una de las columnas que necesito, o agregar en todo caso acá una fila si es que la necesitan. Esta oración es una oración corta, tranquila. A mí me gusta ir achicando un poco los espacios, porque si no, a veces generan confusión. En el caso de no hacer, tampoco es demasiado dramático, ¿sí? Así que no se preocupen con eso. La oración tiene verbos. Decimos que para poder identificar o realizar un correcto análisis, lo primero que tenemos que hacer es buscar los verbos conjugados, obviamente. Los conjugados los vamos a separar, o lo vamos a subrayar, o lo que queramos. Bueno, yo no suelo hacer nada, pero acá se voy a pintar por las dudas. Desalojaran es un verbo y ordenó es el otro. Lo siguiente que debo hacer es idear los nexos. El único que me en este caso, lo que voy a hacer es determinar qué tipo de nexo es, y yo sé que ese es un nexo subordinado. En general, me da ordinación sustantiva o adjetiva. Entonces, vamos a proceder a identificar las dos alternativas más importantes. Por un lado el sujeto y por otro el predicado. Uno, el primero, sintagma nominal, y el segundo, sintagma verbal. Quien ordenó que desalojaran la sala inmediatamente fue la jueza. Entonces, tenemos que el sujeto va a ser el sintagma nominal compuesto por la jueza, y el predicado, el sintagma verbal compuesto por ordenó que se desalojaran la sala inmediatamente. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Voy a pintar todas estas, voy a apretar el botón derecho del mouse o del teclado si es que lo tienen, y voy a colocar combinar celdas. Y en este caso, en la jueza, que va a ser la otra estructura, hago exactamente lo mismo. Y allí simplemente escribo, tengo que ver, que es la función que tenemos. Si queremos, podemos poner el sintagma adelante, si no, no lo ponemos.
a mí me gusta que queden estos centradas. Entonces yo lo voy a centrar. Una vez que tenemos determinadas esas dos grandes funciones, cada una tiene su estructura específica, recién vamos a las funciones específicas de cada uno del predicado. Las del sujeto, vamos a tener el determinante la o el artículo la, que cumple la función de modificador directo en la teoría tradicional, y jueza, que va a ser el núcleo de ese sintagma, de ese sujeto. Y en el caso del predicado, ordenó su núcleo. Que desalojaran la sala inmediatamente fue lo que ordenó. Ahora, ordenó inmediatamente que desalojaran, o lo que debería ser inmediato es el desalojo. Es el desalojo. Entonces, toda la estructura, sentido, el inmediato es el desalojo, y el desalojo es lo que ordenó. Por lo tanto, por seguido, toda la estructura va a tener la estructura de proposición subordinada. Y esa estructura va a cumplir una función. Esa función es la de objeto directo. Ordenó eso, o lo ordenó, ¿sí? Por lo tanto, va a ser un objeto directo. Esa proposición subordinada, ser objeto directo, es una proposición subordinada sustantiva, ¿sí? Entonces, yo tengo que este sujeto, este predicado y esta subordinación me están marcando hipotética. Eso lo puedo agregar después, o lo puedo haber hecho antes. Yo lo voy a agregar ahora, ¿sí? No porque lo haya hecho a propósito, sino porque me he olvidado. Tengo una oración compuesta por subordinación, ¿sí? Primero, entonces, oración, que es lo más grande, luego sujeto y predicado, que es lo que le sigue, y luego las funciones específicas. En este caso, modificador directo, núcleo, cada palabra ya tiene su función, ahí se terminó su análisis, pero en el caso del objeto directo todavía no. Ahí debes parar que ese que es un nexo. Ahora, ese que cumple además una función. Si yo digo, la jueza desalojó la sala inmediatamente, es una cosa, porque ahí ya me cambia el verbo y el sentido del verbo, ¿sí? Y si yo digo, ordenó que desalojaran, no tengo manera de juntar, ¿sí?, las dos cosas. Por lo tanto, en este caso solamente tengo un nexo subordinante, que no cumple una función específica en relación a la oración conjunta, ¿sí? En este caso, vamos a tener, la proposición subordinada no cumple función. Y lo que nos queda, ¿sí?, todo esto parte de la proposición subordinada justamente. En este caso va a ser el predicado verbal simple. Predicado porque tenemos la presencia de una proposición. Por lo tanto, debo encontrar primero sujeto y predicado para luego encontrar las funciones, ¿sí? En este predicado vamos a tener como núcleo desalojaran, y vamos a tener lo que desalojaran. Va a ser la sala, y cómo lo desalojarán va a ser inmediato. Entonces tengo funciones distintas. ¿Cómo puedo corroborar? Intercambiando siempre el lugar de las funciones. Ordenó que desalojaran inmediatamente la sala. Tiene exactamente el mismo sentido. Eso me asegura de que la sala cumple una función e inmediatamente cumple otra. En el caso de la sala vamos a tener un objeto directo, que es un sintagma nominal, y en el caso de inmediatamente vamos a tener un complemento circunstancial modo, que podemos colocar que es sintagma adverbial o dejarlo simplemente en la función. ¿Qué estructura me queda sin analizar? La del sintagma nominal. Por lo tanto, acá debo reconocer la función que tiene la y que tiene sala.
Recién ahí finaliza el análisis. Lo que nosotros solemos hacer para no dejar todo esto blanquito, en realidad o lo borran o lo pintan de negro. Si ustedes lo pintan de negro, ¿sí? Directamente aparece cuáles son las funciones de cada una de las palabras. La última nomenclatura que yo coloco es justamente la palabra, ¿sí? Yo ahí puedo ver que cada palabra tiene su función específica en relación a las estructuras que voy analizando arriba. ¿Se entendió? Acá tengo otra oración que dice: los verdaderos protagonistas de la historia que conocieron son los insectos de la selva que colorean la pantalla. Esta oración es un poco más compleja, ¿sí? Pero tenemos que hacer exactamente lo mismo que hacemos. Los verdaderos protagonistas de la historia que conocieron. Primer verbo conjugado que me aparece. Son, otro verbo conjugado que me aparece. Los insectos de las selvas que colorean, otro verbo conjugado que me aparece. Acá tenemos tres verbos conjugados. Tenemos la presencia antes de conocieron, de un qué, y no me di cuenta de buscar con distintos nexos, me estoy dando cuenta. Y adelante de colorean, otro nexo que. Por lo tanto, esos dos verbos, conocieron, colorean, están de alguna manera subordinados al único que no tiene un nexo, que es son. Entonces, son va a ser mi verbo principal. ¿Sí? ¿Quiénes son los insectos de la selva y todo lo demás? ¿O quiénes son los protagonistas de la historia que conocieron? Ahora, ¿cuál es el sentido de la oración? ¿Los insectos de la selva son los verdaderos protagonistas? ¿O los verdaderos protagonistas son los insectos de la selva? Ambas formas de análisis tienen el mismo sentido. Por lo tanto, en este caso, tengo dos posibilidades de análisis y por eso usé esta oración, ¿sí? Por un lado, puedo determinar que la primera parte es el sujeto y la segunda el predicado, y por otra parte puedo decir que la primera es el predicado y la segunda es el sujeto. Cualquiera de las dos que utilice es correcta, porque el sentido no varía. ¿Sí? Vamos a hacer el primer análisis. Esta vez no me voy a hablar y en primer lugar vamos a marcar el tipo de oración. ¿Sí? Como a mí me gusta todo centrado, antes de marcar todo eso voy a centrar todo. Vamos a marcar entonces que tengo una oración compuesta por subordinación. En este caso vamos a tener que los verdaderos protagonistas de la historia que conocen, la que conocen es la historia, por lo tanto, combino celdas, y acá tenemos sujeto expreso simple. Son los insectos de la selva que colorean la pantalla, combino y tengo el predicado verbal simple. En el caso del sujeto, modificador directo, núcleo, protagonistas van a ser, perdón, al revés. Los verdaderos protagonistas son verdaderos y no falsos. De la historia que conocieron, la que conocieron es la historia, no los protagonistas. Por lo tanto, todo va a ser parte del modificador indirecto. Y ahí recién tengo una de las proposiciones subordinadas, pero la tengo más adelante. Acá lo que voy a tener es el sintagma preposicional, ¿sí? En el sintagma preposicional, y por eso nos quedamos solamente con lo del sujeto predicado, ¿sí? Vamos a colocar, y acá va otra aclaración. Yo puedo colocar enlace o puedo colocar núcleo. Son dos teorías de abordaje diferentes. Hay una teoría que dice que los sintagmas tienen como núcleo la teoría gramatical que les da el nombre. Por lo tanto, el sintagma preposicional va a tener como núcleo la preposición. Y hay otra teoría que aborda
preposición no tiene significado por sí misma y por lo tanto se considera solamente un enlace en el sintagma preposicional. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿sí? Pueden colocar enlace, pueden colocar núcleo. Lo que sí tienen que colocar es que todo el resto del modificador indirecto, que es sintagma preposicional, todo el resto tiene la función de término, siempre. Ese término sí tiene una estructura, que en este caso sería un sintagma nominal. Y ahí ya vamos a analizar el sintagma nominal propiamente dicho. Y acá es donde recién me aparece nación. ¿Qué tipo de nación voy a tener? Lo que tengo que averiguar es justamente cómo reemplazarlo. Al principio la profesora Valeria dijo, tienen que acordarse de que se sabe por algo. Bueno, vamos a reemplazar entonces que conocieron por una palabra que haga que toda esta oración mantenga el sentido. Entonces, voy a decir que, en este caso la idea, la historia que conocieron equivaldría a decir la historia conocida. Y conocida cumple la función de modificador directo, porque tiene las características de lo que se denomina la categoría gramatical de adjetivo. Por lo tanto, voy a tener una proposición subordinada adjetiva. Y en este caso sí necesito aclarar que es adjetiva y no adverbial. Si yo coloco solamente la A, en realidad me puede pasar que me confunda con la adverbial, ¿sí? Una vez que yo marco la proposición subordinada, tengo que marcar las dos partes necesarias. Cada vez que tengo proposición, debo encontrar sujeto y predicado. El que va a ser ese nexo subordinante que está uniendo historia con conocieron, ¿sí? Y conocieron va a ser el verbo que además es el predicado de la proposición subordinada. ¿Y cuál es el sujeto? El sujeto en este caso sería historia, ¿sí? La historia conocieron. Por lo tanto, yo puedo decir que ese que está sustituyendo a historia. Si yo digo la historia conocida, tendría una oración simple. Si yo digo que conocieron, ya la tengo compuesta, ¿sí? Por eso es que en este caso el nexo cumple la función de sujeto, que por lo general lo que hacemos es, por ejemplo, una barrita, ¿sí? Y recién allí paso a analizar el predicado, donde son, va a ser el núcleo, los insectos es lo que son, ¿sí? Pero son es un verbo copulativo, entonces lo que son es indicativo obligatorio. Eso tienen que tener en cuenta también, por eso la profe dijo, deben reconocer morfológicamente también las palabras, ¿sí? Además de semánticamente y morfológicamente, debemos reconocerlas para poder darle el sentido dentro de la oración y con ese sentido ponerle la función correspondiente. Los insectos de la selva son los insectos, que colorean son los insectos. Por lo tanto, toda la estructura que le sigue está viendo una de otra, de insectos siempre. Toda esa estructura va a ser el predicativo obligatorio o subjetivo obligatorio, en el caso de algunos, que cumple con cultura de sintagma nominal. El los va a ser su modificador directo, insectos el núcleo, de la selva y que colorean. En este caso lo que tenemos que hacer es tratar de determinar qué parte cambia o no. ¿Se acuerdan que yo les había dicho las estructuras las podíamos mover de lugar? Si yo digo los insectos que colorean la pantalla de la selva, ¿queda con el mismo sentido? No. Comienza a carecer de sentido. Pero si decimos los insectos de la selva que colorean la pantalla con los insectos, entonces vamos a decir que la oración completa
¿Sí? Ahí se me fue, ahí está. No la oración completa, la estructura completa dentro de la misma función. Entonces combinamos celda y ahí recién determinamos el modificador indirecto. ¿Sí? Ese modificador indirecto tiene las mismas categorías que el anterior, va a tener el enlace o el nexo y va a tener lo que denominamos se me va el mouse. Lo que denominamos término. El término tiene otra estructura más, es la del sintagma nominal. Y ese sintagma nominal tiene a la como modificador directo, va como núcleo, y que colorea en la pantalla sería algo así como coloridos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener ahí, ahora sí, el modificador directo, que es la otra proposición subordinada adjetiva. ¿Sí? Acá todo bien, ¿no? Pues yo soy demasiado rápida, no sé cómo es la cuestión, pero espero que vayan entendiendo. Sí, en realidad sí lo van haciendo bien a los análisis. Y recién acá lo que voy a hacer es, en el caso de esta, lo que voy a hacer es desarmar el combinar celda. Ay, perdón. Así. Porque tengo que dividir y son 2, 4 palabras, así que ahí lo que hago es dividir las 4. Que lo voy a analizar cada uno de la misma manera que analizo el siguiente. El nexo y todo lo que sería el predicado. ¿Sí? En el predicado tenemos además la función de, y acá tengo que parar de nuevo, perdonen que recién me doy cuenta, que acá vamos a decir que tenemos el núcleo y las pantallas lo colorean, por lo tanto va a ser el objeto directo que vamos a tener. Ese objeto directo también es un sintagma nominal con su modificador y su núcleo. Recién ahí termina el análisis. ¿Sí? Profesora, consulta, ¿el nexo en este caso también cumple la función de sujeto? Sí, perdón. No, en este caso no, perdón. En este caso no. En este caso, no fue la selva colorean, ¿sí? Por ese motivo tengo solamente el nexo subordinante, ¿sí? En ese caso sí, lo que puedo hacer es colocar arriba, que ahí ya tendrían que insertar lo que se denomina cuadro de texto. Si yo inserto cuadro de texto, puedo colocar arribita el sujeto tácito. En el caso de que les aparezca, no lo coloquen así. Porque muchas veces colocan abajo, pero también lo hemos tomado como válido, porque a veces lo que hacen es colocar, cuando colocan predicado verbal simple, entre paréntesis colocan con sujeto tácito. El sujeto está reconocido, así que no hay ningún problema con eso, ¿sí? Bueno, ya se me tildó la máquina, no sé qué le pasó al profesora. Pero en el caso de querer agregarlo donde corresponde, el sujeto tácito lo hagan manual, tienen que colocarlo arriba del verbo, ¿sí? Profesora, sí, alguien me habló. Que hoy nombró el final y mirando toda esta cuestión, sí. Digo, para aquellos que nos cuesta un poquito más la tecnología, ¿no? ¿La forma va a ser la misma con cronómetro de 1 hora y cuarto? Sí. Sí. En el caso de continuar con las mismas características, sí. Sí va a ser igual. ¿Por qué? Porque pienso, ¿no? O sea, hasta que podemos hacer toda esta cuestión, me parece que va a resultar poco el tiempo. Eso es lo que me preocupa. En realidad no. Los exámenes
estado están programados para poder realizarse desde la oralidad. A ver, ahora sí. El examen final está realizado está pensado para ser realizado en aproximadamente 20 a 30 minutos. No existe posibilidad de que no les alcance el tiempo. Yo les voy a ser honesta como fui siempre, y si ustedes ya fueron mis alumnos, saben que lo soy, y les voy a decir la verdad. Si se presentan a rendir un examen final, estudien y van a ver que el tiempo sí alcanza. Yo sé, la profe Vale sabe, que en las situaciones de exámenes también intervienen el nerviosismo y un montón de otras cosas. Eso sí lo sabemos, ¿sí? Por eso, de los 30 minutos que está programado realizarse, y eso es haciéndolo lento, porque obviamente la profe Valeria y yo en 12 minutos, 15 minutos resolvimos todo el examen. Entonces, multiplicamos por 12 ese tiempo, pensando en que ustedes son alumnos solamente, y por lo tanto le damos más tiempo. Y a ese tiempo se le está otorgando el doble, porque se les da 1 hora y un poquito más en realidad, ¿sí? Pero no se preocupen que sí está pensado para ser finalizado en el tiempo que tienen de resolución. Sí he tenido algunas manifestaciones en exámenes finales de los profesores, lo que pasa es que no me dio tiempo. No te dio tiempo porque no hiciste lo que yo pedí en la conferencia. No realizaste la de análisis en Word. Eso es lo que estamos solicitando. Que trabajen en Word para que puedan acostumbrarse a usar esa herramienta para el examen final. Por cómo vamos en la situación, sigue el resto, por favor me cierra los microfonitos. En el caso de todo lo que es práctica, traten de hacerlo en Word. Lo único que tienen que hacer es ir a diseño de página y colocar a la página de manera horizontal para que tengan mayor espacio, ¿sí? Y luego hacer las tablas y colocar en cada una de las celdas una palabra. Entonces después van combinando celdas y van haciendo. Cuanto más práctica tengan, como cualquier cosa nueva, digamos, más rápido les va a salir, ¿sí? Sandra, incluso en el último... La modalidad es la misma, sí. Sí, que incluso en el último examen nosotros les dimos ya el cuadrito con las palabras, digamos. Entonces ellos tenían que ir combinando celdas solamente. Así como comencé yo, es verdad, es lo que dice la profe Vale, así como comencé yo, que ya estaba la oración, cada uno en su celdita, y un montón de espacios abajo, así tal cual lo tienen ustedes, y lo único que comienzan a hacer es combinar celdas. Pero los hijos no lo podemos hacer oral, por favor. No. En realidad esa es una opción que no les puedo dar yo. Yo no tengo ningún problema porque a mí me dicen la oración de manera oral y yo les hago el análisis sintáctico de punta a punta de manera oral y no me molesta. Y yo sé, Julia, que en tu caso tenés la misma facilidad porque, les comento el resto, sí la ubico, Julia, y sé que sí lo domina. En este caso, lo que tendrías que hacer de última es solicitar en coordinación a las asesoras pedagógicas, son ellas las que determinan esta situación. Creería que van a evaluar las posibilidades, porque también tienen que tener en cuenta una cosa. La parte organizativa del examen tiene tiempos específicos que son tiempos con los que yo cuento. Los exámenes en gramática, la profe Vale y yo vamos a tener horarios y días puntuales para descargar documentación y corregir. No tenemos contacto con ustedes, ¿se entiende? Entonces, en ese caso, yo no sé si las van a aprobar o no. Ustedes hagan la consulta, ahí les dirán si lo pueden hacer o no, y de última, sigan practicando el análisis porque en los foros tienen que presentar a través de Word también, ¿sí? Profesora, o sea, ahí lo pueden practicar. Sí, corazón. Sí, ¿cómo me puedo dar cuenta más fácil de cuando el qué funciona como sujeto o solamente como nexo?
funciona como sujeto cuando yo puedo reemplazar el qué por el antecedente de esa proposición subordinada. Si no lo puedo reemplazar, entonces no cumple una función más que de nexo subordinante. ¿Sí? Bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ay, no me diga que fuimos re clara con la profe Vale y no le quedó más duda que esa. Me encanta. Bueno, tenemos un grupo muy, pero muy estudioso y eso sí me gusta. Demuestran constantemente una responsabilidad ante todas las propuestas que hacemos y ante todas las cosas. Yo recibo un montón de mails, no sé la profe Vale, pero siempre estamos en contacto las dos, siempre estamos proponiendo algo porque vemos alguna falencia o algún problema que nosotros, entonces tratamos de ir profundizando en eso. Lo que sí le podemos decir es que hemos abordado un poco más la parte de proposición subordinada sustantiva y adjetiva, así que nos comprometemos con la profe a realizar un pequeño videito de explicación de lo que sería la subordinación adverbial, así tienen todo completito, el combo completo, como diría yo siempre, para poder alistarse bien para el examen final. Si les parece, ese es un compromiso que vamos a tener, vamos a tratar de hacerlo hasta fines del mes, cosa de que puedan ir accediendo ya a los foros del último módulo, que es donde tenemos más que nada las adverbiales, ¿sí? Profesora, yo una pregunta, si no se puede, no se puede, pero ¿habrá posibilidad de que nos pasen de alguna manera un ejemplo de cómo podría ser el final para que practiquemos en el tiempo y quedarnos tranquilos? Digo, no sé, una oración de la extensión que podría llegar a tener en la del final, para que nosotros podamos cronometrarnos y saber si podemos llegar o no, porque a mí me preocupa mucho también el tema del tiempo y manejo las tablas, pero me da como cosita. Sí, yo creo que no. No, que yo creo que no es algo que por lo que se tienen que preocupar. La verdad que está pensado en que sea un examen que ustedes lo puedan realizar. Las oraciones no son muy extensas y si lo son oraciones que son fáciles de ir resolviendo. Entonces creo que no se tienen que preocupar por el tiempo, ¿sí? Las oraciones que ustedes resuelven en los foros son mucho más complejas incluso, algunas de ellas. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Disculpen, yo creo que el miedo que tenemos con nuestras compañeras es, yo no rendí gramática, la de segundo ni nada, pero me pasó en los finales de otras materias, yo hice tal cual el tutorial que enviaron, todo lo que quieran, y yo casi pierdo. Quería enviar un final con 47 segundos. Una de literatura argentina que sinceramente la devolución dice que tengo mucho dominio, que todo lo que quieran, re bien, pero llegué con lo justo. Entonces, en mi caso, yo lo que envié a las dos, perdón que me esté saltando porque esto es gramática, pero yo entiendo el miedo de mis compañeras, eso más que nada en este momento. Yo le mandé a las dos asesoras, aunque sea, se podía hacer 2 horas. Explico por qué. Aunque sea eso, porque si yo hubiese tenido me quedo con eso porque tengo en este momento esta bronca, en el punto 2 de literatura argentina hubiese tenido 3 minutos más, redondeaba una idea. Y en mi devolución no baja de excelente, ¿me explico? Entonces eso es lo que aprendí gramática, así que esto lo que ustedes están planteando está buenísimo porque a mí me sirve para los foros. Usted, profesora Sandra, sabe que yo soy re dura con las TIC y todo esto. Entonces, buenísimo. Exactamente. Y de alguna manera hay que ir ablandando esa relación, dijo. Sí, de esta manera, las tablas. Exacto. Ahora, hago una aclaración referido a lo que vos planteás. En primer lugar, ¿se puede dar 2 horas? No, bajo ningún punto de vista, porque no corresponde, ni siquiera de manera presencial. En segundo lugar, los exámenes son elaborados por los docentes, tutores de ustedes, y además confrontados a las ideas del equipo docente que conforma la materia, y además son evaluados y corregidos por asesoría pedagógica.
Pasando esas 3 instancias, imagínense que lo que se plantea es posible, es probable, si no, no se lo plantearía. Por otro lado, ustedes tienen que tener en cuenta una cosa. No estamos en el secundario, chicos. Estamos en tercer año de un profesorado, profesión a la que se van a dedicar. Por lo tanto, deben tener la capacidad y habilidad, y si no la deben practicar, porque eso implica práctica, de sintetizar y de acotar la respuesta expresamente a lo que solicita la consigna. Consigna es una orden, y si yo en la consigna pongo, por ejemplo, explicar el método científico en la investigación, ustedes me tienen que responder eso y nada más. El método científico en la investigación, según fulanito de tal, se enmarca en tal cosa. Por lo tanto, y empieza mi explicación. Eso es todo lo que tengo que contestar. Cuando yo ensalzo demasiado la respuesta para tratar de ser abarcativa en todos los aspectos y generar la seguridad de que he estudiado, en realidad al docente del otro lado le entra la duda si realmente comprendió la consigna, en primer lugar, si estudió lo correcto o se estudió todo de memoria, y si no dice todo de memoria no puede decir una parte, ¿se entiende? La acotación y la pertinencia de la respuesta es básica. Y en la mayoría de las literaturas, en donde yo he participado en algunas instancias evaluativas también, se van por la tangente, chicos. Yo he tomado algunos exámenes que correspondían a otras materias, porque me han designado, porque no tenían personal, porque el profesor tutor estaba, no sé, con certificación médica, lo que fuera. Cualquiera hubiese sido el motivo, yo estoy con todos los conocimientos necesarios como para que me habiliten para tomar el examen de cualquier materia dentro del profesorado de lengua. Ahora, cuando yo he tomado muchos exámenes, sí he visto falta de pertinencia en la respuesta, chicos. Y ustedes deben comprender textos si es que lo que van a hacer es enseñar comprensión lectora. Entonces, yo puedo entender 10.000 teorías, pero si en la consigna me preguntan de 2, solo debo mencionar esas 2 que me pregunta la consigna. Y yo sé que estoy demostrando que yo sí conozco eso que me están preguntando. Entonces, no, extender el plazo de examen no me parece que sea para nada productivo para ustedes. Porque si a mí me dicen que el examen va a durar 2 horas, les puedo asegurar que les pongo un mínimo una oración más. ¿Sí? Disculpe, profesora, quería hacer una consulta. Sí, corazón. En mi caso rendí en agosto gramática 1 y me confundió mucho porque no estaban las oraciones, digamos, la oración toda junta. Estaba por partes, iba bajando, y yo creo que eso me confundió a la hora de rellenar las casitas. No había que combinar celdas, ya estaban marcadas por lo menos en el examen de gramática 1, pero estaba una parte de la oración abajo y otra abajo, y eso me confundió bastante, ir analizando sin tener la visión de toda la oración entera. Si vos fuiste analizando a medida que fuiste leyendo, sí, porque la oración comienza con mayúscula y termina con un punto, mi amor. Por lo tanto, así es, pero general. Si vos hubieses leído de manera general, vas a ver que si comienza abajo parte de la oración, comienza con minúscula, y si comienza con minúscula es parte de lo que está arriba. De todas maneras, tenían perfectamente claro. Exacto. Teniendo en cuenta esto, de todas formas, voy a solicitar que tengan cuidado en cómo suben los exámenes que enviamos nosotros. A lo mejor, desde el sistema, cuando suben los exámenes,
hubo alguna modificación del documento, ¿sí? Voy a pedir claro, no, sí tenía claro desde dónde comenzaba y dónde terminaba la oración, pero es mejor, como el ejemplo que usted dio recién, es mejor tener una visión de la oración completa para poder ir reflexionando en la misma, entendiéndole. Exacto, bien. Ya vamos a tener en cuenta esto con la profe Vale para que no se modifiquen los pasos. Claro, que esté la hoja en horizontal y toda junta la oración para ver las casitas todas juntas y poder analizar mejor. A la primaria, sí, corazón. No te preocupes, y es muy válido tu aporte y te lo agradezco porque ya con la profe vamos a realizar ese seguimiento al archivo que vayan a adjuntar. Gracias, hay consultas. Profesora, buenas noches. Yo tuve el mismo inconveniente, también he rendido en agosto y me pasó lo mismo, la visión, como que se limita más el estrés que uno siente en esos momentos. Me confundió mucho, más allá de que uno reconozca cómo empieza y cómo termina una oración, pero uno en la pantalla no ve toda la hoja, sino que va viendo por partes, y Exacto. Eso me demoró mucho. Entonces quizás de manera horizontal sería más positivo para nosotros. Gracias. Y la verdad fue algo así porque en realidad estaban bien organizaditas. A lo mejor fue la subida y cambiaron la orientación. Bueno, de todas maneras sí les prometo que vamos a tener en cuenta tanto con la profe Vale como con Nacho, que es la otra profesora dentro del área de gramática también. Perdón, profesora, hago una aclaración chiquitita. Igualmente, yo también rendí en agosto, y en una primera instancia me pasó lo mismo, y a modo de comentario, sugerencia, es un Word, se pueden tranquilamente cambiar la orientación. Yo lo que hice fue además achicar el tamaño de la letra, lo cual me implicó que se reacomodó todo, y llegué a trabajar en una hoja, con una letra más chica, y le puse zoom. Fueron todas las estrategias que yo encontré para poder orientarme, porque sí es verdad que no sé, que quizás confunde o no tiene una visión completa, pero al ser un Word lo podemos modificar nosotros. Eso es. Yo lo que hice fue esto, fue modificar la letra y agregar el zoom. Perfecto. Eso ténganlo en cuenta también por las dudas. De todas maneras vamos a tratar de minimizar estos pequeños cambios que les pueden llevar algo de tiempo y después van a decir que no han tenido tiempo de analización. Pero no. Todo lo que ustedes digan, todo más allá de mis bromas y cosas, ustedes acuérdense que yo soy así medio pero los vamos a tener en cuenta, no se preocupen que sí los vamos a tener en cuenta. Me preguntan si pueden tener oraciones para analizar como práctica. Sí, Matías es acá testigo de que yo no tengo ningún problema, les mando un documento con oraciones para que ustedes practiquen, no hay ningún inconveniente con eso. Y algunas de 4 renglones. Claro, porque vieron que yo soy así re buenita, les doy todas las posibilidades, unas cortitas, otras medianitas, otras así bien problemáticas, para que ustedes después me acribillen a preguntas, que también me gusta, así que no tengo problema. Pero sí, ya voy a hacer un documento entonces, con oraciones de distintos tipos de subordinación, y pasado un tiempito de enviarles ese documento con la profe Vale, nosotros lo que vamos a hacer es analizar esas oraciones que le vamos a dar, para mandarles el documento con el análisis correcto, así ustedes corroboran con lo que estoy diciendo. ¿Por qué digo que lo vamos a hacer después? En primer lugar, porque no tenemos tiempo de hacerlo todo rápido, porque no va a haber. Entonces, para que vayan practicando, vamos a pasar las oraciones. Y por otro lado, para que no se tiren a ir milteando, digamos, porque entonces así no van a ver dónde lo tienen el error. A lo mejor tienen error en reconocimiento de estructuras, o en reconocimiento de niveles, o en reconocimiento de funciones. Entonces, si ustedes lo analizan solos, después van al análisis completo, y ahí vamos a tener una verdadera corrección, autocorrección, que les va a permitir ir mejorando. No hay ningún problema, le vamos a dar esos documentos, ¿sí? Profe, buenas noches. Una preguntita.
Yo soy una persona que aprendo de los errores. Entonces, en el examen que tuvimos en agosto, que fue de la gramática 1 que yo hice, me hubiera gustado que me devuelvan el examen corregido y marcándome con los errores para saber bien qué es lo que tengo que reforzar, por qué me equivoco ahí. Entonces es fundamental en esta materia que marquen puntualmente los errores de cada uno para justamente saber a dónde reforzar. ¿Se podrá hacer? Sí. La verdad, no. No te voy a mentir, Laurita, porque la verdad no te puedo mentir. Nosotros sí lo hemos planteado desde el grupo de docentes del profesorado de lengua en todas las materias el año pasado, la necesidad de devolver o de realizar una entrega de la corrección del examen. Pero nos dijeron que no. En este momento, te miento si te digo cuáles fueron los motivos. Sí recuerdo de que habían ciertas posibilidades y otras imposibilidades. En el caso tuyo, ahorita, una de las posibilidades era que vos sos de sede central. Entonces, en los exámenes finales, vos los hacías en la institución. Y de última, sí te ponían el examen para que le sacaras foto. El examen es un instrumento que queda en la institución. La institución es una institución de estudios a distancia y nosotros necesitamos legalidad de esa distancia y por eso requiere quedarse. En el caso de los chicos, de los otros chicos, qué sé yo, Julia, Matías, que son de otros lados, ¿sí? El problema está en que no vamos a estar sacando todos los exámenes, mandando todos, ¿se entiende? Porque la verdad que no se cuenta ni con el personal ni con el tiempo para poder realizar una cosa así. Y en todo lo que es el proyecto de apertura de nuestra institución a distancia, hay todo un protocolo de devolución. Por eso es que después a nosotros los profes nos dicen, ay, fulana de tal pidió devolución, ay, fulanito de tal pidió devolución. Y nosotros nos tomamos el tiempo de hacer devoluciones lo más claras posible, porque no podemos hacerlo de otra forma. Lo que sí pueden realizar ustedes es de última el pedido de una videoconferencia para la devolución. Eso lo tienen que solicitar. Claro, pero no es reclamar la nota, no es que uno quiere reclamar la nota, sino por ahí y conocer mejor. Y no es que vos aprendés del error, Laurita, todos aprendemos del error. Si no erramos, difícilmente aprendemos y vamos a estar seguramente cometiendo muchos errores, ¿no? No tiene nada que ver. Y nosotros los profes lo sabemos a eso. A nosotros nos pasó, también fuimos alumnos, chicos. ¿Sí? No se olviden de eso, ¿sí? Estaría bueno que plantean esto, sí, continúen, yo voy leyendo. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Volviendo al análisis, a mí se me complica a veces un poco cuando en la oración aparecen verbos en infinitivo, porque creo que me pasó, no sé, en el foro anterior, que había una oración con un verbo infinitivo, y el verbo infinitivo no necesariamente introducía una subordinada. Y ahí es como que a ver cómo el infinitivo, cuándo es una subordinada, cuándo no. Exacto. En el caso de tu planteo, muy bien tu pregunta. Yo puedo tener dentro de una oración 1, 2, 3 verbos infinitivos o cualquier otro verboide, gerundio o participio. ¿Qué es lo que me indican esa categoría gramatical? Los verboides me están indicando la presencia de una estructura sintagmática verbal. Tengo sintagma verbal. Una vez que identifico el sintagma verbal, yo puedo saber cuál es la función que cumple dentro del sintagma, pero seguramente no va a ser subordinación, porque recuerden que para hacer subordinación debe existir un verbo conjugado, que es lo primero que debemos reconocer. Si el verbo no está conjugado, no marca proposición subordinada, me está marcando que dentro de esa oración voy a tener una estructura, una función con estructura de sintagma verbal. ¿Sí?
Bien. Gracias, profe. No hay por qué. También vamos a tener que aumentar eso, ¿vale? Cuando hagamos alguna exposición. No, igual no para incluirlo en el final, no es necesario. ¿No? Ah, bueno. No, mira, fue nada más una duda. Explicar esa partecita también. Era por explicación. Imagínense, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Ustedes se sitúan en alumnos en este momento. Entonces, cuando ustedes ven una oración, ustedes saben qué es lo que no entienden y lo preguntan. Nosotros como docentes le damos la respuesta. Ahora, ustedes tienen que ponerse del otro lado. Si ustedes son los docentes y viene un adolescente, que además es súper, a ver qué sabe esta profe, porque es lo primero que piensa. Entonces, si están en esa postura, viene un adolescente y les dice, profe, cuando me aparece así, ¿qué es? Ustedes tienen que tener la habilidad de poder responder. Por lo tanto, deben conocer, aunque esto no aparezca en el examen final, como bien dice Adri, que no es necesario, pero sí les vamos a explicar estas situaciones. ¿Por qué? Porque en realidad sí tienen que conocerlas, porque se les van a presentar. Incluso a veces ustedes arman las oraciones para darle a los chicos, y después, cuando la están analizando, se dan cuenta de, uy, esta tenía tal cosa, ¿sí? Que nos ha pasado también a nosotros, porque eso pasa, ¿sí? Uno en el habla coloquial tiene una estructuración, y a la hora de realizar el análisis sintáctico, que es totalmente estructural, por ahí no es tan fácil cuando usamos la forma coloquial, ¿sí? Así que lo vamos a ver, aunque no lo sumemos en el examen final. Vamos a tener que prestarle atención a Adriana con esto de no es necesario que esté en el examen final, ¿sí? Pero sí en las explicaciones. Profesora, dos cositas con respecto al verbo, disculpe. ¿Puedo preguntar dos cositas con respecto al verbo? En primer lugar, cuando utilizamos verbos copulativos, ¿el predicado sigue siendo verbal o nominal? Es que lo que pasa es que depende cuál sea. El predicado nominal va a estar centrado en el verbo que no sea una conjugación especial, sino que sea una conjugación nominal. Y ahí tienen que recurrir al material. Cuando los verbos conjugados en las situaciones de predicado nominal. Si yo tengo el había, por ejemplo, ¿sí? Había pasado toda la noche, y tengo quién había pasado toda la noche. Pero si el había está en otra situación, no se me ocurre una oración, ya se me va a ocurrir. Ven que no se me ocurre. ¿Cuándo voy a determinar en realidad? Porque no se me ocurre la oración, en realidad les voy a decir el caso. Si yo, al referirme al verbo y a quien ejecuta esa acción, y no es una persona la que ejecuta esa acción, sino que hay una inestabilidad en esa acción, entonces tengo un predicado que seguramente va a ser nominal. No todo verbo copulativo es un verbo nominal, ¿sí? En la mayoría de los casos, pero no todo. Pero sigue siendo un predicado verbal en muchas de las situaciones, o creo que en casi todas las situaciones que le hemos puesto. Creo que creo que en uno de los foros aparecía, ¿no? Aparecía un predicado nominal. Ya no me acuerdo. ¿Vos te acordás? Profesora, y otra cosa con respecto, cuando tenemos una frase verbal, ¿tenemos que especificar eso en el predicado? ¿Es una frase verbal o solamente ponemos núcleo? Solamente la función de núcleo. No hace falta que especifique, porque en realidad si reconocen a la frase verbal, está todo bien. Toda perífrasis tiene un solo sentido y por lo tanto va a tener una sola función. No es que cada partecita va a ser un núcleo, sino que todo en conjunto es un núcleo, así que basta con colocar la función específica. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Recuerden que todas las perífrasis verbales pueden encontrar o pueden tener un
verbo en otro tiempo que se asemeja a la idea de la perífrasis verbal, ¿sí? Y no me pongan, por ejemplo, que sí lo han puesto, a tiempos compuestos, a verbos conjugados en tiempos compuestos, los han puesto como núcleo al auxiliar y un predicativo obligatorio al verbo conjugado. Ojo, mucho ojo con eso. Deben reconocer cuáles son los tiempos compuestos de los verbos. Pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto, pretérito ya que me colgué, anterior. Todos los tiempos compuestos tienen una sola función, así como las perífrasis verbales, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra consulta? Urgente, importante. Sí. El parcial, en la consigna número 1, hay que reconocer las oraciones por subordinación, son adjetivas, sustantivas. Tenemos que poner también el nexo, el antecedente, la función en cada una también. Dani, lee lo que dice la consigna. ¿Cómo? ¿Cómo, profesora, la entendí? Léeme la consigna, corazón. No, tengo la oración, no tengo en el borrador la oración, pero no la consigna. No sé, ¿alguien la tiene a mano, chicos? En la consigna lo que tienen que hacer es reconocer proposiciones ordenadas y su antecedente. ¿El integrador? ¿El integrador? Sí, el integrador que más parcial. ¿Reconocer en el siguiente texto? Conocer en el siguiente texto las oraciones compuestas por subordinación, subrayando las subordinadas sustantivas y colocando en negrita las subordinadas adjetivas o utilizando diferentes colores de resaltado, subordinadas sustantivas o las adjetivas, que la puso con color. Es el punto 1. Exacto, o sea, para que se reconozca bien. Entonces, ¿qué es el texto? Cuando dice reconocer, tienen que puntualmente marcar qué es. Entonces, si voy a decir que voy a reconocer la oración compuesta por subordinación, yo voy a reconocer, esta es, al costado, oración compuesta subordinada sustantiva. Eso es reconocer el tipo de oración. Subrayando la subordinación sustantiva. Entonces, voy a subrayar, además de colocar oración subordinada sustantiva, voy a subrayar la proposición subordinada, que es sustantiva. ¿Sí? O, si es adjetiva, voy a dar oración compuesta por subordinación adjetiva y voy a colocar en negritas la parte de la proposición subordinada. Y si no, voy a colocar no tienen adverbiales en el integrador, ya me estaba pasando. ¿Sí? No, entonces lo que puedo hacer es resaltarlo o subrayarlo, pero marcar cuál es la proposición subordinada y al costado de la oración marcar puntualmente cuál es el tipo de oración. ¿Sí? Gracias, profesora. No hay por qué. Y en el otro punto, bueno, ya tienen el análisis, que ese sí lo tienen que hacer en tablas y todo eso, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Los verbos que indican clima. ¿Qué pasa con los verbos que indican clima? Son verbos justamente impersonales, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un predicado nominal. En el caso de llueve en la montaña, ¿es un predicado nominal? Pregunto, Omar. Sí. Omar, o si hay alguien con el nombre de Omar. Sí. En ese caso tenemos los predicados impersonales en el caso del clima, ¿sí? ¿Está? ¿Leyeron el chat? No, ya se van a mezclar. Sí, leyeron el chat, perfecto. Entonces, recuerden siempre, el predicado verbal en el caso de lo impersonal.
Cuando tenemos predicado nominal es porque el verbo tiene carácter nominal o de nombre. ¿Sí? Bien. ¿Algo que quieras acotar, Vale? Bueno, por ahí para sacarse, como somos profesores de lengua, lo que se puede hacer para sacarse dudas es consultar buenos manuales, que creo que eso es fundamental, ¿no? Disculpen que yo ya estoy sin niñera a esta hora, así que se va a escuchar un poco de ruido de fondo. Sí, y un texto que es muy valioso es la gramática del español para maestros y profesores del Uruguay, de Di Tullio, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha discusión en realidad en torno al análisis sintáctico, al análisis gramatical, y podemos consultar tal vez esos manuales para poder ir perfeccionando el análisis morfológico, el análisis sintáctico. Exacto, sí, coincido plenamente con la profe Vale. Todo lo que puedan encontrar sobre Di Tullio, aseguradísimo. Tiene una explicación muy simple o sencilla y que está asociada a los sentidos dentro de la estructuración de la gramática. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. A ver qué otras. Creo que sí, ahí está, perfecto. Muy claro todo, qué bueno. Silvana, ahí coloco la profe, perfecto. Silvana, ahí tienen el nombre, Gramática para Profesores y Maestros de Uruguay, que sería el texto de Di Tullio, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí hemos llegado. Me quedo con un montón de cosas que han dicho. Ya lo trabajaremos con la profe Vale, a todo esto que han planteado, a estas cuestiones. Sí, el manual de la gramática del español es muy bueno, María Eugenia. Ahí están las bases de todo lo que tenga que ver con análisis oracional, justamente. ¿Sí? En una oración subordinada puede aparecer predicado compuesto, sí, todas las funciones pueden aparecer compuestas en cualquier lugar. Sujeto, predicado compuesto, modificador compuesto, objeto directo compuesto, todas las funciones pueden ser compuestas. Lo que hay que reconocer es la función y luego, ¿sí? Por ejemplo, objeto directo compuesto y abajo en otro nivel, este sintagma, este núcleo, este nexo y este otro sintagma que conforman esa composición de la función, ¿sí? En cualquiera de las funciones. ¿Qué función cumple la preposición antes del nexo? Depende de qué nexo tenemos y qué vamos a tener, porque a veces junto con, el nexo junto con la preposición es un solo nexo. Eso tienen que determinarlo. A veces el nexo va a ser ¿de qué? ¿Sí? Supongamos. El nexo completo es ¿de qué? No está separado. ¿Sí? Por eso tienen que aprender bien y tienen que estudiar bien todos los nexos. Los coordinantes y los subordinados. Acuérdense que así que son 3 palabras y las 3 juntas cumplen una sola función, la de nexo. ¿Sí? Así que tengan cuidado con eso, verifiquen bien, traten de armar una especie de machete con lo que serían los nexos subordinantes simples y los que se hacen compuestos que tienen la misma categoría, digamos. ¿Sí? Eso háganlo, que es muy, muy necesario. Y ahí, al verlos constantemente, ya lo van asimilando y se van haciendo fichas. Exacto, fichas, no era machete. Hagan fichas. Para que ustedes puedan tener, es que todas las fichas se usan como machete, chicos. Pero sí, el término correcto es ficha. Aunque si ustedes le dicen a los adolescentes, hagan machetito, esto le va a servir de machete, lo pueden tener en el examen, saben que no. Y no se dan cuenta que ahí están estudiando, porque en realidad se está estudiando. El machete es solamente una herramienta más para estudiar.
Aunque hay profesores que están en contra de eso que acabo de decir, pero en realidad sí funciona. Funciona y funciona muy bien. Hay que ir siempre a la práctica más que a cualquier otra cosa. Le escribo la consulta, ¿qué función cumple la proposición? Ah, esa era la consulta, Cristian. Me fui a otros mensajes, perdón. Me acostumbré a que llegara siempre tarde. Esa es la oración. Me acostumbré a que llegara siempre tarde. Si yo digo a qué me acostumbré, estoy incluyendo en el nexo a esa preposición. En este caso, tenemos que a qué es una preposición, ¿sí? Es un nexo que permite la presencia de muchas preposiciones. A los que también, exactamente. Ahí lo que tienen que hacer es determinar que lo que continúa en ese que no esté separado del los. Porque el los podría estar funcionando como, no creo que les aparezca porque no somos tan malas. En ese caso, a veces el los simplemente está funcionando como un artículo de enlace, ¿sí?, entre la preposición y la conjunción. Y en otros casos, el los está anticipándose como un objeto directo al que es otra función, y por lo tanto puede ser la función de objeto indirecto o puede ser la función de sujeto, por ejemplo, que esté como anterior al verbo conjugado. En el caso de a los que, ¿cuál sería el nexo? Ahí está la respuesta. Depende de cuál sea la continuidad de la oración, ¿sí? En el caso de las oraciones que van a tener ustedes, eso es completo, a los que. Porque las otras se consideran oraciones complejas de análisis con lo que se llama en una expresión muy formal, una subordinación encubierta, sería. Que son subordinaciones que aparecen a la hora de lo que sería el habla, ¿sí?, la parte coloquial. No se mezclen demasiado con eso porque realmente no van a tener esas problemáticas, ¿sí? El se únicamente se analiza como índice, no. Las funciones del pronombre se delante de un verbo conjugado pueden ser objeto directo, objeto indirecto o cualquiera de los índices, ya sea de impersonalidad, de reflexión, de cuasi-reflexión, y ya no me acuerdo, reflejo, cuasi-reflejo impersonal y personal. En el caso de cualquier índice, nosotros les pedimos simplemente que lo identifiquen como índice, pero sí es necesario que sepan identificarlos si son objetos directos u objetos indirectos. Los complementos directo e indirecto u objetos directo e indirecto tienen un reemplazo específico. Si ustedes pueden realizar ese reemplazo, entonces el se es un objeto directo o indirecto. Cuando el se está adelante del reemplazo de un objeto directo, se lo, se la, se los, se las, el se siempre cumple la función de objeto indirecto, nunca es índice. ¿Sí? Podemos mandar por plataforma los valores del se, sí, exactamente. Mandamos por plataforma, como dice la profe, que ya está sin niñera, pobrecita, por eso no se anima a hablar, por el bullicio. Así que le vamos a mandar todo eso para que ustedes sepan identificar con algunos ejemplitos, como para que sepan identificar la función específica de C, me parece perfecto. También le podemos mandar el archivito de lo que serían los verbos cuando son parte de predicados nominales, ¿sí? Para que los puedan identificar bien, y en el caso de que se olviden de lo que hablamos, puedan ver en ese archivito para poder mejorar, digamos, sus estudios y su preparación, sobre todo para el examen final, ¿sí? Bien, no les puedo explicar lo cansada que estoy ya de hablar, así que los abandono. Bueno, espero que haya sido productivo. Saben que si necesitan algún contacto así de nuevo, lo vamos a tener, de acuerdo a lo que nosotros veamos con la profe también, vamos a ver si es necesario por ahí realizar un pequeño contacto antes de finalizar con el cursado para
prepararlos para el examen final, así no van con tanto miedo y todo eso, ¿sí? Así que no se preocupen, ahora nos aboquemos al trabajo integrador, nos aboquemos a los foros que faltan hacer, sigan con el mismo empuje que están hasta ahora, sigan leyendo y preguntando, que obviamente todo material es bienvenido, se lo vamos a mandar entonces, y todo lo que nosotros podamos darles y ofrecerles, porque está a nuestro alcance, lo vamos a hacer, con el profe Vale trabajamos así en conjunto muy, pero muy bien, así que vamos subiendo las dos lo mismo, a medida que vamos pudiendo, así que no se preocupen por eso, ustedes pidan, demanden, que nosotros cumpliremos, ¿sí? Ahora no pidan más, pero no, ya excede cualquier tiempo. Muchas gracias, profesora, por la calidez de siempre. No, por favor. Estamos para eso, Dani, por favor. No se preocupen con tantos agradecimientos, porque para nosotros es un placer saber que este momento les sirvió a ustedes. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Bueno. Un gusto haberlo visto algunos. Un saludo enorme para todos los lugares, obviamente, y un agradecimiento enorme para el esfuerzo de estar conectados todo este tiempo. Que les vaya bien. Muchísimas gracias. Gracias por las preguntas y realmente contenta de poder conocerlos por este medio. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Chao.